noches a todos. Darles las gracias por su presencia aquí esta noche y bueno, hemos venido, como bien sabemos, para la conferencia del Año de la Fe, año importante como cristianos que somos y quién mejor que darla que el señor vicario. Sin más preámbulo, darle las gracias nuevamente y le paso la palabra a Gerardo. Bueno, buenas noches. Hoy empieza el ciclo de conferencias que hemos pretendido programar para conmemorar el 75 aniversario del Nazareno. Y desde el primer momento, cuando se le presentó al entonces conciliario de la cofradía, don Daniel García Miranda, concretamente el ciclo de conferencias, aparte de los actos, quedó claro que la primera conferencia tenía que ser sobre el Año de la Fe, puesto que entendíamos que era lo que correspondía, dado que coincidía el Año de la Fe con el año del 75 aniversario. En principio, la verdad sea dicha, esa conferencia la iba a dar él, la iba a dar don Daniel García Miranda como conciliario de la cofradía, pero bueno, todos sabemos lo que ha pasado después, se ha ido, y él mismo fue el que nos indicó que la persona más idónea para esto sería el conciliario. De ahí que don Juan Bautista esté aquí con nosotros, a quien tenemos que darle las gracias por la acogida que ha tenido y la disposición. Y bueno, un sábado a las 9 de la noche venir aquí, estamos en familia, pero bueno, lo que tienen las conferencias, lo bueno que tienen las conferencias es que lo importante de la conferencia no es que tenga más o menos gente, sino lo que uno se lleve de la conferencia. Si quisiéramos llenar, pues llamaríamos a Belén Esteban y seguramente nos faltaría sitio. Pero bueno, es el sentido lo que se busca y por ello estamos aquí. Así que sin más, reiterar las gracias que ha dado la hermana mayor a don Juan Bautista, decirles que la siguiente conferencia será el día 9 de febrero, dentro de 2 sábados, y tratará sobre el origen y la historia y el sentido de las hermandades y las cofradías. Y la dará un experto en Semana Santa y en historia de la Semana Santa de Sevilla, amigo de la cofradía, que vendrá especialmente a dar esa charla. Así que ahora él se va a quedar dando la conferencia, nosotros nos vamos a sentar ahí en el público para disfrutar también de la conferencia, y cuando acabe, pues si alguien quiere preguntar algo, estableceremos un turno de preguntas y moderaremos, esperemos que un intenso debate. Así que gracias y te dejamos con don Juan Bautista. Buenas noches a todos y muchas gracias por esta oportunidad de hablar sobre este sentido del Año de la Fe. Hemos llegado a este momento pues presentándonos aquí y preguntándonos qué es para nosotros o qué puede ser el Año de la Fe. Más adelante diré que el Año de la Fe no ha de ser una finalidad en sí mismo, sino que ha de ser el principio pues de una fe más viva, que es lo que a todos nosotros nos compromete. En octubre del año 2011, el Papa Benedicto, en su carta apostólica Porta Fidei, convocaba un año de la fe, que comenzaría el 11 de octubre del 12, en el 50 aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II, y terminará en la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, el 24 de noviembre de este presente año. Se cumplen también 20 años de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica, que es fruto también de ese trabajo tan intenso que fue el Vaticano II. Un Papa venerado y querido, Juan XXIII, el Papa bueno, pues tuvo la intuición profética de convocar un concilio ecuménico que reflexionara sobre el papel de la Iglesia en el mundo, en un mundo que, como todos sabemos, siempre cambiante y que necesita nuevas respuestas y necesita una actitud siempre positiva, de servicio y de diálogo. Sus objetivos fueron promover el desarrollo de la fe católica, lograr una renovación más profunda, moral de la vida de fe de los fieles, de todos nosotros, y adaptar la disciplina eclesiástica a los nuevos tiempos. No sería justo recordar el concilio simplemente como el cambio del latín en la liturgia a la lengua vernácula. Y quizá podríamos encontrarnos ahora con dos corrientes
totalmente distintas. Unos pueden pensar que el concilio no ha llegado a establecerse, y otros pueden pensar todo lo contrario, que se debería de volver atrás y refugiarse en el pasado. Esas dos corrientes no hacen justicia a la realidad, porque el concilio ha significado de verdad, y también podemos decir que nosotros, fieles todos, somos prueba de ello. Ha sido un tiempo de gracia y ha sido también un tiempo de una iglesia más viva y más metida en el mundo actual. Por eso una relectura de fe puede ayudar a la iglesia de hoy a ofrecer a esta sociedad una palabra de aliento en el camino de la vida. Y en concreto este año de la fe, vuelvo a decir, no es solamente un punto de partida, no es una finalidad en sí mismo. Pedir a Dios que aumente nuestra fe para que seamos testigos de su presencia. Por tanto, el deseo del Papa es una llamada al pueblo cristiano a fortalecer y a lanzarse a lo que llamamos nueva evangelización. Y conviene que nos preguntemos qué es la fe. Y más concretamente, qué es la fe cristiana, que es la que todos tenemos y nos une aquí. Muchos dicen que la fe es algo de explicar. A veces parece como si la fe fuera una nebulosa. La fe cristiana no es un sentimiento, ni es una emoción, no es algo etéreo. Y es importante que demos razón de nuestra fe y que estemos dispuestos a dar razón de ella. Si fuera así, si fuera simplemente una emotividad, sería una moda, y una moda siempre es pasajera. Sin embargo, nuestra fe es la confianza en un Dios único. No podemos entender la fe como un traje a medida que nos hacemos cada uno y recortamos para sentirnos cómodos y sin molestia. Ni podemos quedarnos en una emotividad vacía y carente de contenido, de sentido. Fijaros que para ser musulmán solo basta decir que no hay más Dios que Dios y Mahoma es su profeta, delante de dos testigos. El hijo del musulmán es de hecho y de derecho musulmán. Pero ¿qué es ser cristiano? Eso es a lo que tenemos que hoy también adentrarnos un poco. Implica conocer a Jesucristo. Los cristianos creemos en un Dios de la historia, el Dios que sacó a Abraham, nuestro padre en la fe, de su tierra, aquel que salvó al pueblo de Israel de la esclavitud, aquel que envió a su Hijo para nuestra salvación, y su pasión, su muerte y resurrección es la prueba de su gran amor. Pero es también el Espíritu Santo, que como una brisa tenue alienta nuestras vidas, guía a la Iglesia en medio de nuestras luchas, de nuestras dudas y de nuestra desesperanza. Y ahora que la primera carta de Pedro nos recuerda y nos dice: mediante la fe estáis protegidos por la fuerza de Dios, para una salvación dispuesta a revelarse en el momento final. Por ello os alegráis, aunque ahora sea preciso padecer un poco en diversas pruebas. Así la autenticidad de vuestra fe, más preciosa que el oro, aunque es perecedero, se aquilata a fuego. Merecerá premio, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Sin haberlo visto, lo amáis. Sin contemplarlo todavía, creéis en Él. Y así os alegráis con un gozo inefable y radiante, alcanzando así la meta de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. De una forma muy sencilla, y merece la relectura, este texto tan simple, nos dice: la fe es causa de alegría para todos nosotros, alegría en nuestra vida. Aunque pasamos por dificultades, tribulaciones en nuestra vida, a pesar de ello, esperamos encontrarnos con esa revelación que es Jesucristo, al que no vemos, y sin embargo lo amamos. Esperamos en Él, aunque no lo podemos tocar ni ver. Seguiré un poco más adelante con motivo, puesto que estamos hablando especialmente en el mundo cofrade, pues qué sentido tiene también el ver, el poder acercarnos a una imagen sagrada que nos está mostrando de una forma preciosa el misterio que celebramos y la fe que nos mueve. Por eso la fe
es también un compromiso. Es trabajar por un mundo más justo y mucho más humano. El cristiano tiene la obligación de luchar contra el sufrimiento, contra todo el sufrimiento de los seres humanos que nos rodean, para romper con la esclavitud. El concilio, en unas palabras preciosas de la Gaudium et Spes, nos dice: los gozos y la esperanza, las tristezas y las angustias del hombre de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez los gozos y esperanza, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. No hay nada verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. Y por eso los laicos, todos vosotros, estáis llamados también a ser testigos en el medio de vuestro mundo, en el trabajo, en la sociedad que no conoce a Jesucristo, pero que ansía conocerlo, aún sin saberlo. Y quiero hacer también pues más hincapié en el aún sin saber, porque el ser humano de hoy, de todos los tiempos, quiere ser feliz. No todo el mundo conoce a Jesucristo. Parece ser que si nos guiamos por los medios de comunicación, por lo que decimos en diversos ambientes, todo el mundo sabe algo, pero no todo el mundo se ha acercado a la persona de Jesucristo. No todo el mundo conoce la fuerza de liberación del Evangelio, ni todo el mundo conoce que Cristo ha venido a este mundo para salvarlo. Y aterrizo un poco más. ¿Cómo vivir la fe desde el mundo cofrade? En España, nuestra tradición ha desarrollado las cotas más altas en la expresividad y emoción de la escultura ligada al sentimiento religioso. Y tenemos que sentirnos orgullosos por ello. Pero no estamos hablando de piezas de museo. Estamos hablando de que si en Oriente el icono es una forma de acercar el creyente al misterio de Dios, aquí en Occidente nuestras tallas nos acercan con dramatismo en unos casos y con auténtica ternura en otros a los sagrados misterios de la pasión, de la muerte y la resurrección del Señor. Nos hablan de nuestra fe, nos hablan de lo que creemos. Por eso, el hombre de todos los tiempos, al igual que el apóstol Tomás, necesita ver y tocar las llagas y el dolor de Cristo. El creyente une al dolor de la pasión la figura de Cristo y de María, y aún muchos alejados en la fe o a las prácticas religiosas se conmueven y se interrogan ante lo que significa el hecho escandaloso de la cruz. Una buena talla, una expresividad en esa creación conmueve a cualquiera, incluso al no creyente, e interroga y pregunta efectivamente qué es lo que representa aquello. Este punto de partida es importante, porque cuando sale una imagen a la calle debemos tener claro que estamos mostrando al mundo los misterios que dan origen y sentido a nuestra fe. A veces me apena cuando los poderes públicos o económicos tratan de instrumentalizar o reducir la Semana Santa a lo meramente cultural o folclórico, porque no se puede separar una procesión auténtica, nunca se puede desligar de ser fruto de la fe. Esto que tenéis aquí es fruto de vuestra fe, es fruto de un pueblo cristiano que vive y que quiere vivir la fe. Y por eso no es una pieza de museo, es algo vivo. Solo cuando vemos con los ojos de la fe podemos exclamar: Señor mío y Dios mío. San Agustín nos recuerda: no entendimos y creímos, sino que creímos y entendimos. Creímos para llegar a comprender, porque si quisiéramos entender primero y creer después, no nos hubiera sido posible entender. Es difícil de entender, parece una adivinanza, pero es ante todo algo tan simple como que en nuestro mundo pedimos signos, queremos evidencias, queremos pruebas. Y si queremos llegar a la fe por la evidencia, las pruebas, no nos va a ser posible. La fe es precisamente el otro camino. Primero creemos, luego llegamos a comprender. A los discípulos les costó todo un camino, y a nosotros también en nuestra vida.
Y por eso el hecho de la Semana Santa, el hecho de la vida, cofrade, no se puede despreciar ni ningunear. Porque el arte cristiano tiene desde su origen la misión de catequizar, de plasmar de forma visible una realidad superior. Este arte ha evolucionado a lo largo del tiempo, de nuestra historia, para dar respuesta a las inquietudes del hombre, del ser humano, de cada instante. A veces nos preguntamos qué hacer ante una multitud que curiosa se acerca año tras año a ver los pasos por las calles. Pensamos qué hacer para que la vida cristiana sea más auténtica, tenga un contenido profundo, dé los frutos esperados. Y quizá todo esto lo vivimos con demasiado desazón. Y yo diría que podríamos decir, tengamos fe y confianza en el Señor. Hay que tener esa confianza en el Señor. Porque las hermandades y cofradías tienen mucho que decir en la tarea de la evangelización. Y este año de la fe también puede ser para vosotros una renovación profunda. La renovación ha de comenzar haciendo de ellas un lugar de encuentro, de amor fraterno y de misericordia, donde no usemos de los medios mundanos que convierten la vida en una lucha de poder, en un desasosiego que va contra todo espíritu de servicio. Son muchos los jóvenes, los mismos que a veces criticamos por su desilusión, los que se acercan conmovidos por un esfuerzo común de llevar un paso. A veces ni ellos ni nosotros nos damos cuenta que es Cristo de verdad quien está convocando y quien anima a cada uno de nosotros y de vosotros pues a acercarse a ese misterio tan profundo de la fe. Y eso tenemos que también aprender a valorarlo. A estos jóvenes estamos llamados a acompañar en sus dificultades. El camino, claro que no es fácil. A veces nos sentimos como si se nos pidiera andar sobre las aguas, en medio del oleaje. Y siempre, ante esa dificultad, tenemos que tener fe y esperanza en el Señor. Porque Él es el que dirige nuestras vidas, el que dirige la Iglesia y el que dirige nuestros pasos. Porque el Señor no nos pide ningún imposible, sino que quiere que demos los frutos del reino. Si tenemos fe, tendremos esperanza. Si tenemos esperanza, tendremos alegría, y la alegría es contagiosa. Si vivimos entusiasmados por causa del Evangelio, podremos ser fermento para que llegue ese cielo nuevo y esa tierra nueva que nos hablan los Evangelios. Y así que también tenemos que trabajar seriamente en el ejercicio de la caridad, sobre todo en estos tiempos difíciles. Nada de separar a los bautizados, ni ideologías, ni colores, ni envidias, ni luchas, porque el amor fraterno verdadero es la ley que nos convoca. Y quien no vino a ser servido, sino a servir, nos enseña a cargar con la cruz de cada día y a seguir el verdadero camino que lleva a la felicidad. Y otro punto importante, la fe también es fortaleza. Hay una frase en el Evangelio que siempre Pedro, que se adelanta en estos casos, viene a decir: ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces nos llegan las dudas en la fe, la zozobra, y también tenemos que encontrar esa calma que viene de Dios. Muchos se acercaban a Jesús buscando una solución a sus problemas. Cuando las cosas van bien, Dios queda un poco más relegado. Pero Dios siempre respeta sobre todo la libertad del ser humano. Hay algo que es importante en nuestra fe, y es que el ser cristiano es ser también profundamente libre. Y es verdad. Unos darán mayor fruto, el 100 por 1, otros darán el 60, otros el 30. El Señor conoce los corazones de cada uno de nosotros. El Señor no nos pide imposibles. En el camino de la fe también surge la duda. A veces el abatimiento por los golpes de la vida. Otras veces los simples afanes de este mundo se convierten como en un canto de sirenas que nos aleja de un puerto seguro.
Una fe de verdad podríamos decir que es una fe que tiene dudas. La duda en la vida es interrogarse y es buscar. La duda es búsqueda. No podemos también estar en una duda continua y quedarnos sin contenido. Pero la duda es, una duda de verdad, es el interrogarse por la fe, el interrogarse por lo que Dios nos pide a cada uno en nuestro momento. Y este camino no es fácil. Porque la cruz, la derrota, nos sigue escandalizando. Creemos que la tenemos asumida porque la vemos, la tenemos en cualquier lugar hacia donde miramos. Pero la cruz, la derrota en nuestra vida, nos escandaliza. Para que ese grano de mostaza crezca y se convierta en un árbol robusto y que dé cobijo a cuantos esperan una mano que los levante de la postración, es necesario crecer en la conversión, crecer en la confianza, crecer en la ciencia y conocimiento de Dios. Todo eso es algo que tenemos que proponernos en nuestra vida. Y este año de la fe tiene que ser, creo yo, que un momento para reflexionar sobre varias cosas. Sobre la importancia de la Sagrada Escritura, de la palabra de Dios en mi vida. Si descubriéramos lo hermoso que es acercarse a la Sagrada Escritura, la de veces que esos interrogantes de nuestra vida pues obtienen alivio de verdad, cuando nos acercamos a la palabra de Dios, en ningún hogar cristiano faltaría la Sagrada Escritura. Y eso nos ayuda, es como agua fresca en medio del desierto, nos ayuda en nuestra vida. Y tenemos una misión en el mundo, porque el Señor nos llama a todos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice también el Vaticano II que el mundo moderno aparece a la vez poderoso y débil, capaz de lo mejor y de lo peor, pues tiene abierto el camino para optar entre la libertad y la esclavitud, entre el progreso y el retroceso, entre la fraternidad y el odio. El hombre sabe muy bien que está en su mano el dirigir correctamente las fuerzas que él había desencadenado y que pueden aplastarle o servirle. Por ello se interroga también a sí mismo. El mundo es nuestra misión. Si vivimos con miedo hacia el mundo o si creemos que el mundo es malo, al final hacemos un efecto negativo en la vida de la Iglesia. Si condenamos al mundo y nos refugiamos como si fuéramos erizos, no estaremos consiguiendo absolutamente nada. Tenemos que estar en medio del mundo y tenemos que servir al mundo. Y tenemos que darle al mundo alegría, porque lo necesita. Tenemos que darle a nuestro mundo acompañamiento, porque hay mucha gente que está sola. Tenemos que darle al mundo también un ideal y una esperanza, porque el mundo sin esperanza es un mundo triste y es un mundo abocado a la ruina. Y cuando el mundo se queda en esa ruina, solamente hay lugar para la lucha. Y es cuando realmente el hombre se convierte en lobo para el hombre. Por eso es necesario que el cristiano no viva de espaldas al mundo, no condene al mundo, sino que sea fermento del mundo. Y es importante también que seamos humildes y pidamos a Dios que aumente nuestra fe. Una vez escuché a una persona decir que tenía muchísima fe. Lo explicó muy bien, pero me quedé sorprendido. Le digo, Dios mío, ¿cómo se puede decir tengo mucha fe? Si la fe es ese don gratuito que tenemos y que se contrasta con las dificultades de la vida, se contrasta con las persecuciones, se contrasta con tantas cosas que qué difícil es medir la fe. ¿Cómo podemos decir, tengo una fe inmensa? Si es que tenemos que pedirle al Señor de verdad que aumente nuestra fe, para que podamos ver y para que podamos ser un poco de luz en medio de las oscuridades de nuestra vida. Y yo propongo para este año de la fe, primero, acercarnos un poco más a la palabra de Dios, que cada uno de nosotros de verdad busquemos un momento, un simple momento, para leer, para meditar un simple pasaje. Si todo esto
las familias cristianas, los cristianos de a pie, supiéramos sacarle ese jugo, seguramente que de ahí saldría una mayor fortaleza en nuestra vida. En segundo lugar, hermandades, asociaciones, grupos eclesiales. Buscar también especialmente momentos de encuentro, de convivencia, porque la gente necesita convivir y necesita crear de verdad lazos humanos ante esta vorágine de soledad y muchas veces de materialismo que hay en nuestro mundo. Y en tercer lugar, seguir apostando por la caridad, por el amor fraterno. No solamente los momentos más puntuales, sino también estar atento a las necesidades de los que tenemos más cercanos y que a veces se nos olvida. Y tenemos que preguntarnos todos si los bautizados creemos de verdad en el Dios de la historia. Es tiempo para releer el credo. El credo es esa oración que nos enseñaron de pequeños. Una oración difícil y larga. El Padre Nuestro era más fácil, ¿no es verdad? Esa oración tan complicada y a veces con un lenguaje filosófico que no tarda uno, sobre todo cuando es pequeño, en darle sentido a aquello, es también el contenido de nuestra fe. Creer en ese Jesucristo que acampa en medio de nosotros, que está en medio de nosotros, abandonado, humillado, y está enaltecido pero en una cruz, que toma esa condición de esclavo y que además perdona nuestros pecados. Pero también tenemos que preguntarnos muchas cosas. ¿Tenemos conciencia también de pecado o eso queda un poco así? ¿Tenemos conciencia a veces de que en nuestra vida rompemos la amistad con Dios, rompemos la amistad con nuestros hermanos cuando no sabemos ser pues todos los cercanos a los demás que deberíamos, o cuando nuestros egoísmos y nuestras rencillas nos vencen? Y tenemos también que preguntarnos si creemos de verdad en la resurrección de los muertos. Vivimos en un mundo donde a veces estamos tan apegados a los bienes terrenos que no esperamos en la misericordia de Dios. Claro, si no creemos en la resurrección, nuestra vida de fe no existe, porque nuestra fe se basa en ese Dios que se baja a la tierra para salvarnos, para levantarnos de nuestra postración y para ayudarnos. Entonces, la fe no es simplemente ser justo y bueno. Eso ha de ser una consecuencia, pero no un fin en sí mismo. Y no se trata de ver quién es más bueno ni quién es más comprometido. Si es que cada uno tiene sus dificultades, sus fallos, y cada uno ante Dios solamente podemos pedir que nos ayude a ser fermento de paz y de unidad. Hoy la segunda lectura que hemos escuchado nos hablaba San Pablo en la carta a los Corintios de que somos un cuerpo que tenemos que preocuparnos un poco los unos de los otros. Así es como de verdad tenemos que hacer iglesia, así es como tenemos que hacer hermandad, así es como de verdad podemos ser fermento de una cosa distinta. Sería hermoso que aquel que se acerca a los cristianos desde fuera pueda decir: esta gente sabe compartir, esta gente sabe vivir de otra manera y esta gente tiene otra alegría. Oye, si vivimos amargados, ¿quién va a querer ser cristiano? Nadie quiere ser suicida cuando ve a otro, ¿no? Tenemos que ser alegres y tenemos que saber también en nuestra vida ser fermento de unidad. Ahora, si somos siempre el que da castaña, pues es muy difícil querer ser cristiano. Tenemos que buscar siempre hacer que los alejados sientan el deseo de conocer al Señor. Y yo diría que no solamente los alejados, sino que todos tengamos un deseo de conocer a Cristo y de seguirle. Esta es una tarea siempre urgente y siempre inacabada de la fe, porque si alguno cree que ha llegado a la meta, apañado está. Si es que a la meta de la fe no se llega nunca. No hay tampoco que preocuparse mucho de ello, porque esto es un camino, y un camino que a veces tiene retroceso. Mañana nos puede pasar algo en nuestra vida, en un acontecimiento
un golpe que nos da la vida de pronto, y una persona con muchísima fe, pues se viene un poco abajo. Ahora, habrá que ayudar, como cristianos que somos, como hermanos que somos, a levantar un poco a esa persona. Eso es también la fe. Y la fe también se interroga en medio de las desesperanzas, de la zozobra, pero sobre todo que confiemos en alguien que tenemos un poco apartado y olvidado. El Espíritu Santo guía y fortalece a la Iglesia. Sin Él, poco tenemos que hacer. Y además, prueba de ello es que con los desastres que somos a veces, la Iglesia sigue hacia adelante. Y sigue hacia adelante porque es el Espíritu Santo el que anima, el que fortalece y el que nos guía. Pues muchas gracias a todos y espero no haberos aburrido demasiado, ¿no? Pues que este año de la fe, pues para todos, la verdad que sea ese punto de partida para ser mejores cristianos. Pues muchas gracias. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que hacer, pues don Juan está aquí dispuesto a entablar un debate. O sea, preguntas muy comprometidas. No sean difíciles, ha pedido expresamente que no sean difíciles. Pero bueno, y si no, pues le vamos a pedir al hermano mayor que se acerque porque le vamos a dar un recuerdo de este acto a don Juan. Tenemos un recuerdo del día de hoy, del 75 aniversario. Feliz aniversario. Voy a sonrojar. Y para terminar, en su alocución ha dicho varias cosas, como que dentro de las cosas que entiende usted que tienen que ser el año de la fe, buscar momentos de encuentro, ser fermento de unidad. Y bueno, esto es un momento de encuentro, de unidad, y por eso lo vamos a pedir despedir el acto con una oración. Sí, claro. Muy bien. Nos ponemos en manos del Señor y damos gracias a Dios por todo lo bueno que ha hecho en nosotros. Y pidamos especialmente por los que sufren. Los tenemos presentes en la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor no ayude.